Período de los patriarcas, período de la vida errante. El pueblo hebreo, a través de su historia, ha pasado por 4 períodos. El de los patriarcas, el de los jueces, el de los reyes y el de los profetas. Fueron grupos seminómadas agrupados en clanes que buscaban el monte Sión, que se encontraba situada en la actual Jerusalén. Se llama patriarca así al periodo en que las tribus hebreas eran gobernadas por los ancianos a quienes se les llamaban patriarcas. Era el jefe, padre, juez, sacerdote y jefe del ejército. Ejercía la máxima autoridad sobre las personas y bienes. Entre los patriarcas que destacaron: Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Abraham fue el primer patriarca. Nació en la ciudad de Ur. Según la creencia hebrea, a los 75 años escuchó la voz de Dios, que le ordenaba abandonar la ciudad de Ur para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac. Su nombre significa risa, aquel con el que Dios reirá. Casado con su prima Rebeca, sus hijos fueron Esaú y Jacob, siendo el primero el heredero. Cuenta la Biblia como el segundo quitó la primogenitura a su hermano. Jacob, o Israel, el que lucha con Dios, hijo de Isaac y Rebeca. Tuvo 12 hijos varones y una mujer, los cuales fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Con Lea, tuvo 6 hijos varones y una mujer: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De la esclava de Lea, de Silpa, tuvo 2 hijos: Gad y Aser. De la esclava de Raquel, Bilha, tuvo 2 hijos: Dan y Neftalí. Finalmente, de Raquel nacieron sus preferidos, José y Benjamín. Por influencia de José, marchan a Egipto. José. El significado bíblico de José deriva del hebreo Yosef, que significa añadir. Se traduce como Jehová añadirá. Se refiere al personaje bíblico hijo menor de Jacob y Raquel, su segunda esposa. José era el más querido de su padre, lo que generó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron a unos mercaderes. Y más adelante fue vendido a un funcionario egipcio llamado Potifar. Gracias a que pudo interpretar los sueños al faraón, inicia la migración hebrea a Egipto. Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, nacidos de la egipcia Asenat. Moisés, salvado de las aguas, considerado el último patriarca. Según la Biblia, los hebreos fueron sometidos a esclavitud por los egipcios. Moisés tuvo como misión liberar a su pueblo y buscar la tierra prometida.
A la partida del pueblo hebreo de Egipto se le denomina Éxodo. En la península del Sinaí, en el monte Sinaí, Dios dictó los 10 mandamientos, conocidos como decálogos. Muere posteriormente en el monte Nebo. No reingresa a Hebrea con su pueblo. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.